digo que me llega claro que lo que muestra es la más tecnología, como nosotros también es la zona social. O sea, y no estoy pensando en la gente mayor que no es capaz de manejar un ordenador, estoy pensando en quiénes van a gobernar las tecnologías y hay toda una factura social importante. Es decir, que vayamos pensando también en estos elementos que están en el eje de alguno de los problemas que hay. Es decir, por ejemplo, la cierta desafección política, social, incluso laboral de determinados colectivos jóvenes no tiene que ver con la conecta, por decirlo de alguna manera, ni siquiera con las discrepancias políticas, tiene que ver con una serie de razones diversas que les dan, bueno, pues a esa zona, a esa renuncia en términos laborales, o ese alejamiento de los parámetros actuales, ¿no? Por lo que nosotros consideramos adecuados. Mirar esas cosas yo creo que va a ser importante pensando en el futuro, porque si viene una generación que cada vez participa menos, que se aleja más de los modelos, digamos, de participación, convivencia, democrática, etc., tenemos un problema no tardando mucho. En esa línea ahora se está redactando por el Gobierno de España el Plan Nacional de Derechos Humanos, el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Hemos participado presentando modificaciones al texto base, y es verdad que antes de ayer, en una reunión que tuve en Madrid con el Ministerio de Presidencia, que es de donde depende la materia de derechos humanos, tienen en Navarra como una lupa así de grande, ¿no? Porque es verdad que en el plan de convivencia en Navarra hay elementos como todo lo que estamos trabajando en las violencias que hemos sufrido, ¿no? Con toda la legislación que estamos hablando, pero en derechos humanos, cuando hablamos de un derecho humano, por ejemplo, el derecho a la vivienda, es un derecho humano, ¿no? Pero claro, estamos siempre que también porque políticamente conviene a algunos mantener ese discurso siempre de enfrentamiento, ¿no? Por eso decía que cuidado cómo utilizamos la memoria, si sirve para avanzar bien, pero si la memoria no sirve para estar siempre en un bucle donde no salimos, pues es una herramienta que no nos sirve, ¿no? Por lo tanto, la memoria es una herramienta, no es un fin, y eso en Navarra todavía no hay que explicarnos, ¿no? O algunos discursos donde dicen no, hay que centrarnos en los victimarios, ¿no? Cuidado, toda la legislación española, navarra, pero la europea con la Unión Europea y la legislación de la ONU habla de víctimas. Nosotros trabajamos con víctimas. Si nos metemos en victimarios, claro, unos me dicen no, es que hay casos de malos tratos en comisarías que nunca se han tratado. Sí, 300 casos de víctimas de ETA sin resolver. Entonces, hablamos de victimarios de todo. En Navarra la mayoría de los casos de ETA están sin resolver, algo que no se sabe, ¿no? Pero el 80%, en un estudio que hicimos la Dirección General, están sin resolver. Entonces, hablamos de victimarios, hablamos de todos los victimarios. Yo creo que hay que hablar de víctimas y de avanzar, ¿no? Y en esa línea está en el plan, pero también está en el plan que está redactando el Gobierno de España, y nosotros hemos pedido mayor participación de las comunidades autónomas en el plan de España. Aparecen elementos como los que has dicho tú, pero además que están interconexionados. O sea, si tú hablas de vivienda y del acceso a la vivienda, que es un derecho reconocido como derecho humano, hablamos del ciudadano en general, ¿no? Que tiene derecho a la vivienda. Pero si segmentas y te vas a los jóvenes, tienen derecho a la vivienda. Pero si segmentas y buscas el origen del problema, tiene que ver la vivienda con tener un contrato en precario. Pero si sigues la cadena, esa cadena, como si fuese una cadena de valor, tiene que ver el contrato precario para que te den un crédito en el banco. Y así podemos seguir toda la cadena. Por lo tanto, estamos hablando de cadenas de derechos humanos que se van cortando y van dificultando el acceso. He puesto un ejemplo que es muy visible, pero podía ir a
otros, ¿no? Cuando en el año 47 se acuerda la Declaración Mundial de Derechos Humanos, que es una declaración, luego años más tarde ya se hace obligatoria para los estados, ¿no? Pero en esa declaración se habla del derecho a la intimidad, ¿no? Y se dice que el domicilio es inviolable, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el mundo tenemos claro que nuestro domicilio es inviolable porque hay una declaración internacional que así lo dice, ¿no? Y para entrar en nuestro domicilio hace falta una orden judicial. Claro, con las nuevas tecnologías eso es así. No se vulnera todos los días nuestra intimidad y no se vulnera de una forma muy evidente por empresas que son privadas, no por el Estado. Porque cuando hablaba de la declaración del 47 estaba pensado que un policía, que es una autoridad del Estado, no puede entrar en tu casa. Esa era la filosofía, pero han pasado muchos años desde la declaración. Con las nuevas tecnologías no es el Estado, no es un policía, es una empresa privada que decide que entra y bueno, te pongo ese otro ejemplo de utilización de la tecnología para entrar en la intimidad y en el honor. Yo puedo decir en Twitter cualquier cosa sobre vosotros y ahí queda, ¿no? Eso, cuando hace décadas se definen los derechos humanos, no estaba pensado que se podía producir. También si segmentamos en desigualdades sociales, en fracturas sociales que tienen que ver con el mercado laboral y con los derechos laborales en muchos casos, ¿no? Tú a veces lo has dicho muy bien, ¿no? La reforma laboral no solamente ha sido una reforma que ha hecho fijos a miles de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sino también ha roto algunos tabúes que hablábamos, ¿no? El derecho a un salario mínimo interprofesional, ¿no? Y había una coletilla durante décadas que decía: si subes el salario mínimo interprofesional, le cargas el empleo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que se sube el salario mínimo, por lo tanto se le da una herramienta de vida a personas que son muy precarias en su vida diaria y no se destruye el empleo. O sea, hay alguna serie de discursos que se instalan que no tienen relación con derechos humanos, y cuando desarrollas ese derecho humano, porque el derecho a una vida laboral digna es otro derecho humano contemplada en la Carta Internacional, ¿no? Ves que vas destruyendo algunos mitos. Por lo tanto, hay que ir, en eso que decía al principio, ir trabajando día a día, poco a poco, en todos los ámbitos de actuación, y la Dirección General somos muy transversales, o sea, no nos dedicamos a una cosa, aunque lo más visible pues son estas cosas de la violencia que hemos sufrido, porque también, si os soy sincero, interesa muchas veces cuando ponerlo en el tablero político, así hablamos de estas cosas, nos tiramos los trastos a la cabeza y no hablamos del derecho a la vivienda o que un trabajador tenga un contrato digno, ¿no? Bueno, en eso tenemos un trabajo y el plan de convivencia actúa. Yo decir que un poco creo que para convivir hace falta espacios de reflexión y de debate que no existen. No existen. Estamos en un momento de inmediatez, todo se reduce a un tuit, a un titular periodístico, a una palabra de un político, de una política que es más altisonante que la de otros, o tiene que ser más altisonante que la de otros, y por lo tanto es todo lo contrario lo que existe hoy en día a fomentar la convivencia. Y esos espacios necesarios pues son muy complicados de generar hoy en día. Cada uno tiene sus preocupaciones y mientras la convivencia de su espacio no sea violada, pues bueno, no le damos importancia. La convivencia de la guerra civil o tras la guerra civil, la dictadura, fue muy compleja. Hubo gente que con mucha generosidad, que ahora no existe porque no hemos vivido esas situaciones. La convivencia a raíz de ETA no la ha tenido que sufrir todo el conjunto del país, solo alguna parte del país, y no en esa parte no todos, y por lo tanto pues se ha mirado para otro lado. Unos le dan más importancia, otros le dan menos. Eso incide en las dificultades para convivir, porque ahora mismo el intentar equiparar determinadas cuestiones hace que
rabie yo y que salga, y entonces pues es muy complicado. Pero fíjate, yo oyéndoos a vosotros, viendo el plan de convivencia, hay veces que incluso yo pienso, ¿qué me estáis hablando de convivencia en el mercado laboral o en la vivienda? O sea, convivencia para mí la base es el respeto del diferente, el respeto de la palabra, y la base para mí es lo que ha pasado con ETA en esta comunidad. A partir de ahí, si eso se puede solucionar, pues ya entramos en otro parámetro. Pero si eso no se soluciona, es que para mí, sin embargo, reconozco que hay otros sectores de población, la gente joven que dice, no, a mí ahora me de convivencia, xenofobia, entonces también esa diferencia intergeneracional también creo que puede producir un poco problemas a la hora de convivir o de darle importancia a esto. Pero es una pena, por ejemplo, hoy estamos aquí dos políticos, realmente dos de una misma formación política. Es difícil convivir, no hay, los colectivos sociales están muy divididos. En su momento fue el Partido Socialista que más colectivos sociales tenía, en las calles, en los barrios, en los pueblos. Creo que se hablaba mucho de recuperar derechos y defenderlos. Y ahora los colectivos, los colectivos de hoy en día en Navarra están muy mediatizados porque ha habido mucho miedo y están muy dirigidos por la izquierda abertzale y es muy difícil. Entonces, simplemente intento hacer un totum revolution en un momento efectivamente en el que... Pero quiero decir que hace falta muchos espacios de tranquilidad, de sosiego, de hablar sin miedo, de hablar con ganas de... Y me encanta lo que has dicho, ¿no? O sea, de Nicolás Sartori, las cosas extraordinarias, de que esté en política sin querer modular, sin querer modificar. Yo evoluciono como político y como persona, por lo tanto. He sido de una manera beligerante e intransigente en una época de mi vida con ciertas personas, ya estoy pactando con ellas, pactando determinadas cuestiones, no otras, ¿no? Y es muy complicado de explicarlo, de hacer entender, pero si otras personas en otros momentos no hubieran tenido una amplitud de miras, una empatía con otras cuestiones, pues no hubiéramos llegado a donde estamos, la verdad. Pues te agradezco la reflexión, pero porque hay que definir algunas palabras, y cuando definimos esas palabras, que nosotros tiramos mucho de diccionario a ver qué significa esta palabra en este contexto, porque algunas veces para llegar a un acuerdo, pues como os pasa en el Parlamento, miro esta coma, miro pone esta palabra y quita otra, ¿no? En materia de convivencia, tú lo has dicho, la convivencia no es, he intentado decirlo esta mañana, no es que mañana a las 10 de la mañana hemos llegado a la convivencia. La convivencia es un proceso abierto, continuo en el tiempo. Claro, gestionado por personas que evolucionan. Por tanto, el proceso de convivencia es un proceso que evoluciona día a día. Y un ejercicio, yo también he evolucionado. Porque cada uno veníamos donde veníamos, ¿no? A mí el otro día me preguntaba el director del GARA en una entrevista que me hizo cómo hacía, ¿no? Para hablar con colectivos de la izquierda abertzale, porque me reconocían el trabajo que estaba haciendo en ese ámbito, ¿no? Y yo le dije, porque soy una víctima de ETA, porque hablo claro, porque a mí la ETA me quería matar. Por muchas razones, no solamente por ser socialista, que también, sino por otras razones personales. Toda mi vida, por eso esa experiencia personal la pongo en positivo, me la podía poner en negativo y enrocarme en mí mismo. Hay ejemplos de algunas víctimas de ETA maravillosos en ese sentido, ¿no? Y hay otros que no evolucionan. Para mí, cuando llevo mucho tiempo y me genero dudas, le llamo a Sandra Carrasco. Ella ya sabe, me dice, ¿estás jodido, no? Digo, sí, pues no sé, estoy mal. Entonces me dice, y hablo con ella, Chema lo sabe, ¿no? Que hablo.
Claro, Isaías Carrasco era un compañero y habló con su hija, ¿no? Y a Isaías lo asesinaron y me dice: vete por ahí, que vas bien, ¿no? Que ya sé que es jodido, pero que vas bien, que al final no puede pasar lo que nos pasó, nadie puede matar como mataron a nadie. Entonces, esos son procesos personales y colectivos en pro de la convivencia, y en eso estamos, y en eso, para ser sincero, también hay mucha gente de la izquierda abertzale con la que hablo que está en esa línea, y eso es lo más positivo de este proceso en que estamos. Pero es verdad que convivencia no es lo mismo, y a mí me pasa continuamente cuando tengo reuniones con otros directores generales de comunidades autónomas, no es lo mismo hablar de convivencia en Pamplona que en Murcia, porque no me entienden nada de lo que digo. Porque no han vivido los procesos de violencia que hemos vivido nosotros. Entonces el de Murcia dice: pues bien, Martín, pues si tú lo dices, tira por ahí, ¿no? No es lo mismo hablar con una persona que tiene 60 años o más que alguien que tiene 21. Cuando hablamos con nuestros hijos, tienen otra mentalidad. Y nosotros no somos nadie para traspasarle a esa generación nuestras mochilas. Te voy a pasar a ti, que tienes 15 años, no. Tú solucionas nuestros problemas, los que tenemos nosotros ahora, y dejamos a nuestros hijos que construyan un mundo, y ojalá sin la violencia que hemos vivido nosotros, ¿no? Pero ese proceso de pasarle la mochila a la generación siguiente es cojonudo, para nosotros es más fácil, ¿no? Toma, te paso el problema y tira. No, tenemos la obligación ahora de solucionar nuestros problemas, que los que nos hemos matado hemos sido nosotros. Entonces, a las generaciones siguientes hay que trasladarle. Por eso hubo una generación importante que salió de una dictadura militar como era la franquista, con unos niveles altísimos de represión, y supieron poner por encima ciertas cuestiones que ahora se critican, ¿no? Por eso cuando desde algunos colectivos que antes he dicho, hablo de minorías, se dice: no, es que la transición se hizo sobre el olvido. ¿Y qué estamos haciendo ahora sobre la violencia más reciente? Y se hace el mismo silencio que se está haciendo ahora. Porque no hay nadie, pero nadie, por mucho que leas, por mucho que nosotros tenemos relaciones por vía Observatorio de Derechos Humanos con la Unión Europea y con la ONU, no hay nadie que diga: vamos a ver, Gobierno de Navarra, la fórmula es la siguiente: el porcentaje de olvido es el 35,2% y el porcentaje de memoria es el resto. Esto es una fórmula que se ha estudiado en el mundo mundial y que funciona. Pues no existe esa fórmula. Cada proceso de construcción de convivencia es singular. Y nosotros tenemos relación con la Comisión de Víctimas de Colombia, o con el nuevo gobierno colombiano, vía su vicepresidenta, y los procesos de Colombia no nos sirven, ni los de Sudáfrica, que fueron de una determinada línea, ni los procesos de Irlanda, que sirven para los irlandeses. Entonces, para nosotros nos sirve nuestro propio proceso. Y todo eso que dices, Ramón, es tu experiencia, pero a eso es lo que he dicho al principio. Muchas experiencias como la tuya, como la nuestra, hacen esa convivencia plural, democrática, con control parlamentario, y no somos una ONG, somos un gobierno, y actuamos con las reglas de juego de una democracia. Por lo tanto, algunos cuando intentan, le digo: preséntate unas elecciones, gana las elecciones, y cuando te voten no sé cuántos miles me das clases de a quién representas, porque también es verdad que en este proceso algunos hablan de lo que tienes que hacer y miras lo que hay detrás, y hay muy poquito. Bueno, eso es lo que estamos construyendo, trasladando con la máxima dificultad que tiene trabajar en convivencia, porque todos los días, hagas lo que hagas, molestas a alguien, ¿no? Sí. Yo dos cosas. Primero, porque estoy más viejo de los que estamos aquí. Segundo, porque he vivido muchas de esas situaciones en varios sentidos. Tercero, porque soy sociólogo, me analista social y me preocupan determinadas cosas. Y cuarto, porque algunas de las cosas, simplemente con lo que estás comentando ahora, aquí, lo acabo de vivir. He estado 20 días por allá abajo y he podido tener conversaciones muy interesantes, a pesar de todo, con gente fanática de Vox.
Y en esas conversaciones mi mujer no lo podía soportar porque había vivido prácticamente mi misma experiencia vital y tenía que ir a alargarse a mirar las olas del mar para relajarse. Y yo estuve casi una hora con dos personas, una muy joven y otra muy vieja. Y los dos me quisieron mandar, las dos personas, el decálogo de lo que se estaba haciendo, y además es una comunidad como la andaluza, que yo creo que probablemente es la más soberana de España dentro de España. La manera de funcionar, por la cultura, por tal. Y me acordaba de que hace 35 o 40 años, cuando les decías que eras de aquí, te contaban a ver si todos íbamos con metralleta para cargarnos a los malos. Y ahora todos me preguntan a ver si todos estamos sujetos a aprender por obligación euskera y a hablar todo el rato en euskera. Entonces, hablando con ellos, y además de manera distendida, de manera convivencial, porque una de las cosas que me alegro de haber participado como sociólogo en toda esta historia del plan, veía lo difícil que es la construcción de un relato, de un diálogo y de saber escuchar en los procesos cotidianos desde el punto de vista del crecimiento social. Y en algunos momentos se llegó a la conclusión que es manifiestamente imposible. O sea, yo creo que hay que reconocerlo, porque esto los sociólogos también lo tenemos que hacer. Hay situaciones que son socialmente irresolubles, pero desde luego cuando son absolutamente irresolubles es cuando no se entiende casi todos los fenómenos que ocurren tienen que ver en sociedad, tienen que ver con los demás. Entonces creo que como sociólogo me parece que es muy importante, aquí apunto entre paréntesis, igual el que no me pega, los sociólogos en algunas cosas estamos muy atrasados. ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas suficientes, ni reflexión suficiente, ni caminos suficientes para poder abordar determinados problemas. Sin embargo, podemos tener espacios como el de este plan. Y a la conclusión a la que yo voy llegando tiene que ver mucho con esa construcción de relatos sociales, que son siempre muy fragmentarios, muy dinámicos, muy cambiantes, aunque hay una parte básica, como el respeto al otro, el derecho humano, el saber reflexionar, la ciencia crítica, etc., que hay que construirlo. Y al final, yo a la conclusión a la que llego, y que lo importante es trabajar con el lenguaje, me parece lo más importante de todo. Lo que acabaste de comentar, Martín, con el tema de los conceptos. El tener un lenguaje que te permita entenderle y escucharle al otro y ponerte empáticamente en su situación no es nada fácil. Y construir institucionalmente, socialmente, a través de todos los mecanismos que nos dotemos tampoco es nada fácil. Pero están apareciendo fenómenos que luego trabajaremos con el tema de las redes sociales, pero también el tema de la inmigración, fenómenos nuevos como el tema de la mujer, el mercado de trabajo que está cambiando de manera brutal. O sea, todos esos problemas emergentes que me parece que tenemos que hacer un esfuerzo desde el saber, desde la ciencia, pero sobre todo desde lo social. O sea, yo nunca me canso de plantear que lo social es mucho más importante que hacer estadísticas, es mucho más importante que la creación de muchas cosas que incluso enseñamos en la universidad. Las cosas que he enseñado hace 25 años no las enseñaría. Porque me parece que convertimos a los alumnos que pasan por la universidad en gilipollas. Así de claro, así de duro. Pero sí que creo que la importancia de este tipo de reflexiones y de este espacio que corresponde en mucho papel a la sociedad cristalizada, que son las instituciones. Entonces el papel de las instituciones, como vosotros, como gobierno, como antes con Ana, tiene que ver con darle la vuelta a la comprensión de lo que ocurre alrededor tuya, con toda la complejidad que eso tiene y esa manera evolutiva. Y en algunas cosas yo creo que no vamos por ahí, vamos hacia atrás. Pero luego yo me reía con mi mujer, como te comentó antes, pero ¿cómo has podido aguantar una hora hablando con estos gilipollas de Vox? Pues he podido aguantar porque lo que quería realmente era saber por dónde iban. Y estaba hablando y entonces yo le iba poniendo trabas, le decía, ¿qué harías con el poblado este negrante que tienes? ¿Y qué harías para trabajar aquí cogiendo el tomate? ¿Y qué harías para ir a la pesca? Claro, se quedaba sin palabras, porque al final, si se salía del discurso que tenía trillado en su manifiesto, no podía hablar. Y ese es el esfuerzo que a veces hay que hacer, aunque cueste mucho. Y acabo. Si yo hubiera sido una persona normal y corriente cuando estaba el Pachivico y nos puteaba y nos quería llevar a la cárcel, ¿no? En el año 70, 72, 73, no hubiera hecho nada. En aquel momento yo me arriesgué, como mucha gente,
Y en momentos determinados yo me he encabronado mucho en la transición, en cosas que se dicen, pero al final tengo la sensación de que vivir la vida, implicarte en la sociedad en la que estás y hacerlo también de una manera más científica, más rigurosa, más problematizada, es mucho más interesante, porque estoy muy satisfecho con ser un viejo que estoy implicado en cosas. Pues gracias por tu reflexión. Primero coincido, cuando hablamos de conceptos, yo siempre digo que hay que quitar carga bélica a las palabras, ¿no? Entonces, porque utilizando las mismas palabras, con distintos tonos o con algunas definiciones previas a lo que vas a decir, dices cosas distintas, ¿no? Y por lo tanto, hay veces que llegamos al absurdo en algunos debates que mantenemos. Me acuerdo 2 horas que estuve con un colectivo la semana pasada, donde llevamos 2 horas discutiendo, y digo, pero de esto, ¿por qué llevamos 2 horas discutiendo si estamos de acuerdo? Pues es que es complejo, como dices tú, esa vivencia personal y colectiva y esa reflexión me parece fundamental, como dices tú. Y también quitándole, aunque está en el plan, quitándole una carga a llevar todo a las aulas, que también tenemos una tendencia muy potente, ¿no? Y a veces se dice, como tenemos poca autoestima como sociedad, la navarra y la española en general, yo creo que somos unas sociedades muy interesantes, ¿no? Pero tenemos poca autoestima como país también, ¿no? Y bueno, decimos continuamente, en Alemania se hace, en los países nórdicos se hace, si hablamos del Mediterráneo hablamos de Italia, ¿no? Bueno, si se hace también, si se ha hecho también ese trabajo de memoria en Europa y los españoles somos tan distintos a los europeos, ¿por qué la extrema derecha gana en Italia? ¿O en Noruega? ¿O en Países Bajos? ¿O por qué hay lanes en Alemania donde la extrema derecha, en Alemania, la Alemania de Hitler, es el tercer partido político? Hostia, o no lo han hecho tan bien, o nosotros no somos tan malos como país o como sociedad, ¿vale? Y esa reflexión unida a la que haces tú, ¿por qué pierdo tiempo escuchando? Pues porque te enriquece. Por eso el texto que dice, o sea, los victimarios y las víctimas no es tan claro, o sea, todo se construye y se mezcla, es una mistura, ¿no? Y dice Guillermo Mujica, te sirve para entender al contrario cuando hablas con él y te sirve para debatir con él, pero sabiendo que con esto termino porque sé que voy a estar de acuerdo contigo, sabiendo que esas personas que has hablado viven en un territorio determinado, pertenecen a un estrato social determinado, porque si no, no les entiendes, ¿no? Y bueno, ese contexto donde viven no justifica ni la violencia, ni la falta de democracia, ni los derechos humanos, y ahí sí tienes la capacidad para decirle no estoy de acuerdo contigo, y además que sepas que no estoy en mi desacuerdo contigo, ¿no? Que seguro que es así, ¿no? Pero viven en contextos. Por último, yo también he estado recientemente en Andalucía. El otro día se celebró por primera vez en la historia el Día de la Bandera Andaluza y me llamó mucho la atención los actos que había, porque se hizo la bandera en el Palacio del Gobierno con unos niños que recuerdan la manifestación que en el año 77 hubo en defensa de la bandera y de la autonomía, y la manifestación la abrían unos niños con una bandera de Blas Infante, ¿no? En este momento en el cementerio Pico Reja en Sevilla se está haciendo por la Sociedad Aranzadi una exhumación en el cementerio en una fosa de la Guerra Civil donde Aranzadi evalúa que hay 3.500 personas, entre ellas Blas Infante. Y el que dice en un discurso que se celebra ese día en Andalucía y recuerda a un manifestante al que pegó un tiro la policía cuando iba a colocar una bandera andaluza en una institución, es el presidente de Andalucía, el actual, del PP.
Por lo tanto, también hay una lluvia fina que lleva a que hay cuestiones que en un momento dado pasan por estar por encima de miserias partidistas y son de todos, ¿no? Yo creo que tranquilamente con esos devos que hablaban podían llevar una banderita española, que la llevarían seguramente, pero también una andaluza. Hay cuestiones que sin ellos darse cuenta van asumiendo procesos que otros que creen en la libertad generan previamente, a veces con mucho dolor, como el que viviste tú. Gracias.